Bueno, vamos a ver si ahora nos deja el directo eh, conectarnos. Ahora. Hola, Tania. ¿Cómo estás? Por fin. Qué Perdonad los que estabais ahí pena. conectados, pero es que no me dejaba invitarte, no sé por qué razón. No Mira, sabía, vas a hacer directo. ¿cómo estás? Pero bueno, estaba contando en el anterior directo, en la prueba, Sí, que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como son las creencias limitantes, qué son, cómo identificarlas y cómo liberarlas. Es un tema de mucha actualidad que vemos por muchas partes y bueno, creo que es un tema interesante con el que nosotras dos precisamente trabajamos muchísimo en las consultas y bueno, pues queremos que la gente también sepa un poquito más de esto y que realmente se pueden trabajar de una manera súper fácil, que sí. claro. Muchísimas Bueno, gracias. ante todo, muchas gracias, bienvenida. Qué Gracias. gusto verte. Estoy Y de estar aquí. Quiero contarte que, pues como tú lo dices, Teta Healing es algo que hacemos todos los días y queremos compartir porque luego mucha gente nos sigue preguntando ¿de qué va esto? ¿Cómo encontramos una creencia limitante y cómo la reprogramamos? Esto es algo que Teta Healing hace muy bien, entonces pues me encantaría compartir información con la gente que nos está viendo y la gente que nos va a ver después. Así que, ¿por dónde comenzamos? Cuéntanos. pues mira, comenzamos con que hagas una presentación de ti misma y quién eres. Me parece perfecto. Yo soy Tania Terán. Pues yo estoy acá en México, tú estás allá en España. Yo tengo 31 años, me dedico al Theta Healing hace aproximadamente 5 años. Pues mi camino en todo lo que comenzó, yo creo que hace, híjole, pues yo tendría unos 18 años. Entonces he indagado en todo esto, pero definitivamente me estaciono en Theta Healing porque Theta Healing pues me permitió precisamente encontrar una creencia limitante que yo tenía que me permitía avanzar. Yo recorrí muchas corrientes, recorrí muchas cosas, pero llego aquí, me enseñan a quitar una creencia limitante, me enseñaron a manifestar con Theta Healing y una semana después yo algo increíble en mi vida, yo dije, yo tengo que dedicarme a esto y aquí estoy. Entonces, ese es mi camino brevemente por Theta Healing. También soy angelóloga y también soy psicóloga, entonces combino de todo y aquí estamos. Qué bien. Bueno, vamos a contar a la gente un poquito qué es Theta Healing también. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación para la gente del live Por que no me favor. conoce. Yo soy terapeuta, soy Ángeles Díaz, soy terapeuta y estilista emocional y soy terapeuta e instructora de Theta Healing. Y bueno, pues nos conocimos, un pequeño breve así inciso de cómo nos conocimos Tania y yo. Nos conocimos en una formación de instructores para Theta Healing y fue un flechazo absoluto. Y desde entonces hasta ahora pues hemos hecho un gran recorrido juntas. Y bueno, hemos compartido muchas cosas juntas y sobre todo hemos compartido muchas sanaciones. Pero bueno, al final creo que una vez a la semana más o menos nos vemos para hacernos estas sanaciones increíbles, que tan es así que les comparto que Ángeles vino de España a mi boda hace poquito, entonces la hemos pasado genial, ya compartimos muchas historias, pero como bien lo dices, el camino de la sanación es lo que nos unió. Entonces, Efectivamente. ¿qué te parece si comenzamos un poquitito con la historia de Theta Healing y luego ponemos un ejemplo de cómo indagamos, cómo cambiamos creencias? ¿Te parece bien? Efectivamente. Vale, ¿quieres tú explicar qué es Theta Healing o lo explico yo? Bueno, explícalo tú, ¿va? Vale, pues Theta Healing es una técnica de sanación cuántica que nos ayuda a conectar con nuestras ondas Z y con nuestro inconsciente. En nuestro inconsciente tenemos toda nuestra información sobre nuestras creencias, nuestras programaciones, sentimientos, actitudes, comportamientos, memorias, sensaciones, todo eso está en nuestro inconsciente que nos han dado, por fin nos hemos dado cuenta que dirige más del 90% de nuestra vida. ¿Y qué pasa? Aquí, que el inconsciente no reconoce lo que es bueno y es malo para nosotros. Tiene esas programaciones ahí y simplemente las ejecuta. Entonces, bueno, claro, no sabemos qué hay aquí en este inconsciente y de lo que se trata es de averiguar realmente qué creencias limitantes
y qué programaciones, qué información aquí hay en el inconsciente que nos está limitando y nos está impidiendo avanzar en nuestra vida. Entonces, es una de las cosas que vamos a explicar hoy. Cómo hacerlo y qué pasa con esas creencias limitantes, qué son. Cuéntanos qué son, Tania. Claro, fíjate que me gusta mucho explicarle a la gente cómo funciona este encontrar las creencias limitantes. Me gusta explicarlo como si nosotros fuéramos una computadora que tiene guardados programas, pero tiene guardados programas de lo que yo aprendí, de lo que me han enseñado genéticamente, de lo que corre en las de historia. Entonces, cuando yo abro esta computadora, de programo, que es lo que hacemos desde las ondas teta, entonces quedan instalados en nosotros nuevos programas y hacemos que cosas nuevas sucedan. Entonces, básicamente es así. ¿Cómo lo hacemos? Con algo que se llama indagación profunda para encontrar las creencias limitantes. La gente llega con nosotros, nos dice, bueno, voy a dar ejemplos, ¿no? Que no puedo encontrar pareja. Pues entonces decidimos indagar y decimos, bueno, ¿cuándo fue la primera vez que tú te sentiste así? Bueno, que recuerdo que y entonces de ahí el subconsciente nos va arrojando la información, nos va diciendo tal vez mi papá me enseñó que no debo de tener pareja porque con él, pero tal vez encontramos energéticamente con él, por lo tanto ya estoy ocupado, puedo tener pareja. Si nosotros encontramos esto, lo reprogramamos, importante, desde las ondas teta, que es donde vive el subconsciente, entonces, pues quedamos solteros y llega la pareja más compatible del alma. A la par de esto, también hay que aclarar que cambiamos una creencia, pero también integramos nuevos sentimientos subconsciente para cómo es y cómo se siente desde la definición y entendimiento del creador, lo que significa pues tener a la pareja del alma posible, angustias económicas, en el tema al que venga a grandes rasgos es lo que hacemos. ¿Qué te parece, Ángel? Pues yo voy a matizar ahí, por supuesto, todo lo que has dicho y voy a contar un poquito qué es una creencia limitante o qué es una creencia. Voy a contar qué es una creencia primero. Las creencias es la aceptación de algo como real por experiencias nuestras vividas. Por ejemplo, imaginaros, es un ejemplo muy gráfico que lo vais a entender. Un niño pone la mano en el fuego y el fuego y se quema con esa mano. El consciente sabe que el poner la mano en el fuego le va a quemar. Entonces, pero el inconsciente no lo sabe. El niño va al fuego, se quema con el fuego y pasa, que siente que el fuego es malo. Entonces, por esa experiencia vivida, lo que hace es que se crea esa creencia que se cristaliza muchas veces en el inconsciente como una programación y vemos que, y por ejemplo, en la edad adulta, por ejemplo, podemos tener miedo al fuego. No sabemos por qué, pero tenemos mucho miedo al fuego y es porque por una experiencia vivida en la infancia, por ejemplo, pues creamos esa creencia o esa programación de que el fuego es malo. Y podemos tener muchas creencias. Hay 4 niveles de creencias. Tenemos las fundamentales, que son las creencias que hemos adquirido por nuestras experiencias vividas en esta vida. Luego también tenemos las creencias a nivel genético, que son creencias que vienen de nuestros ancestros, que vienen ahí en nuestro ADN y que no sabemos, por supuesto. Y bueno, la verdad es que la gran mayoría de las creencias limitantes que tenemos viene, y en general, porque también tenemos creencias que son buenas y que nos favorecen, vienen de nuestros ancestros. Luego también tenemos las creencias a nivel histórico, que son creencias también de vidas o memorias pasadas y también de conciencia colectiva. Y por último tenemos las creencias a nivel de alma, que son las creencias de nuestra esencia, de nuestra ser, de lo más profundo. Bueno, con todas ellas vivimos todos los días, pero es muy, muy importante que trabajemos sobre ellas porque nos pueden estar impidiendo realizar nuestros sueños o el vivir desde el bienestar y desde la abundancia en nuestra vida. Bueno, ¿nos podrías poner, Tania, algún caso que te haya pasado en tu consulta de alguna creencia limitante para que vean, ¿no? Puedes contarnos también lo que son las creencias base y las creencias y
o sea, por ejemplo, que una creencia base puede sostener un miedo, una enfermedad, un conflicto, un problema, todo esto, un bloqueo. ¿Cómo nos sostienen esas creencias bases? Ponnos así algún ejemplo que te haya pasado en consulta. Claro, mira, una cosa muy común que pasa es este concepto equivocado que tenemos, por ejemplo, del amor. Tuve el caso de una persona que me decía, es que yo no entiendo por qué mi mamá no me da el amor que yo necesito si ella es adoptada. Entonces, si ella ya sufrió la falta de amor, ¿por qué no me da el amor? ¿Por qué mi mamá no mejor me... Entonces, cuando yo encontré en el subconsciente esta parte de, híjole, eh, cómo relaciona ella el amor, me doy cuenta que para ella el amor va de la mano con el dolor. Entonces, para ella, como fue el único camino que aprendió, pues va conectado. ¿Por qué? Porque su madre que la abandonó, pues la golpeaba mucho antes de abandonarla y bueno, en fin, sufría una historia ahí de muchos abusos. Entonces, ella conoció el amor y para ella el amor es dolor. Entonces, cuando yo busco en el subconsciente y le pregunto a su péndulo o a su cuerpo, ¿para ti el amor es dolor? Me dice que sí. Entonces, a mí me toca hacer un trabajo muy importante ahí y enseñarle el amor desde la perspectiva del creador y separarlo del dolor, para que ella pueda darse cuenta que el amor es diferente y que pueda vivir la vida sin dolor. Entonces, ese es un trabajo que hacemos muy importante, encontrando estas creencias base, encontrando qué onda con mis creencias para poder separar. Algo importante que tenemos que hacer es que tenemos un concepto de la vida. Cada quien tiene sus conceptos y sus verdades. Sin embargo, las leyes universales que el creador de lo que es tiene conceptos claros y conceptos reales. Entonces, si yo dejo mis conceptos del dinero, del miedo, del amor, y coloco en mí, en mi subconsciente, desde la onda teta, lo que sí significa el amor, lo que sí significa el dinero y lo que significa vivir a plenitud, entonces ya estoy creando. Por eso la gente pues viene con nosotros y después dice, bueno, ¿hiciste magia o qué pasó? Lo único que hicimos fue que reprogramar. Entonces, más o menos así es como encontramos las creencias estas base, que claro que tenemos un montón de creencias. Mientras más rápido hagamos una indagación y vayamos a la creencia raíz, que es de la que tú hablas, es decir, de dónde surge la realidad, entonces más rápido tumbamos a las otras creencias y hacemos un cambio verdadero. De lo contrario, si nada más alineamos de energía y te quitamos superficialmente creencias por aquí, pues esto es algo que Bayana, que es la fundadora de Theta Healing, lo relaciona y dice que se llaman creencias, sanación escurita, porque al rato vuelve. Entonces, ojo, porque las terapias que hacemos, pues nos funcionan un ratito, pero luego volvemos a estar ahí. Por eso es importante ir con un terapeuta en el área que tú para hacer una buena indagación y quitarlo. ¿Qué te parece? Pues muy bien, encantada de la explicación que has dado. Y aparte de saber, también cuando nosotros hacemos esos cambios de creencias, es muy importante decirle a las personas que también esas personas tienen que cambiar sus hábitos. Pongo el ejemplo que yo siempre pongo en las formaciones de los cursos de Theta Healing, por ejemplo, o incluso los clientes para que lo entiendan, ¿no? Si algún cliente viene, por ejemplo, para trabajar la adicción al tabaco, para dejar el tabaco, ¿no? Para dejar esa adicción. Buscamos la creencia que está sosteniendo esa adicción y la cambiamos. Todo está ok en la sesión, pero luego esa persona sale a la calle y se enciende un cigarrillo, pues prácticamente la sesión nos ha servido de poco. Es decir, que también la persona tiene que cambiar hábitos y también ayudamos a cambiar esos hábitos cuando reprogramamos el inconsciente, pero también la persona en sí tiene que poner de su intención porque tiene que coger todos tenemos una responsabilidad sobre nuestras vidas. Nosotros como terapeutas, en este caso, ayudamos a las personas a hacer estos cambios, pero la persona tiene que responsabilizarse sobre su vida y esto es muy importante, que cambiar creencias y a la vez también cambiar hábitos. Claro, por eso es importante hacer una muy buena indagación y ver por qué necesito lo que me está pasando. En el caso de los vicios, por ejemplo, o las adicciones, resulta que, como tú dijiste hace rato, no hay creencias buenas ni malas, simplemente el subconsciente tiene lo que necesita. Si una persona está en adicciones, el subconsciente cree que lo necesita.
En ese caso, podría decirle al paciente cómo es vivir feliz sin adicciones. Por eso es importante rematar nuestras de creencias con integrar sentimientos, ¿sabes? Enseñarle a la persona cómo puede vivir libre de vicios, cómo se libre de vicios. Ese también sería una buena manera. No sé si las demás personas te escuchan bien, porque yo a veces te escucho como un poco a trompicones. Bueno, no sé, yo te escucho muy bien, pero si alguien puede ponernos ahí en el chat. Sí, si alguien puede ponernos en el chat, si nos escucháis bien a las dos, pues lo agradecemos. Bueno, hay muchísimos... Pueden escribir. Hay muchísimos casos, o sea, y podemos un poco explicar a la gente que las creencias, ¿no? Sobre todo en los casos que vemos en las consultas que tenemos con clientes o incluso en las formaciones que hacemos, ¿no? De todos esos alumnos que, bueno, pues que vienen con cada uno con su caso particular. Entonces, bueno, podemos, por ejemplo, de las cosas que más trabajamos son nuestras relaciones con el dinero, la relación con la abundancia. ¿Qué está impidiendo que tú seas abundante? ¿Qué creencia está impidiendo que seas abundante? O también podemos trabajar sobre enfermedades. ¿Cuál es la creencia? ¿Cuál es la creencia raíz que está sosteniendo esa enfermedad? ¿Cuál es la creencia raíz que está sosteniendo un bloqueo que tú tengas con tu pareja o con encontrar una pareja, con manifestar a la pareja del alma más compatible? O, por ejemplo, nuestra relación con la familia, incluso también trabajamos con trastornos alimenticios, con la depresión, qué está generando, qué creencia está generando esa depresión, ese estrés, esa ansiedad. Todo esto y mucho más lo trabajamos en Theta Healing, en las sesiones y en los cursos de Theta Healing, pues que realmente es un poco tocar un poco todos los ámbitos de nuestra vida, que al final hablamos que hay una rueda de la vida y esa rueda de la vida tiene muchos ámbitos y cuando completamos esa rueda de la vida, ahí realmente pues vamos hacia la felicidad y hacia el disfrute. Pero a veces hay algunos pedacitos de esa rueda de la vida que están cojitos o un poco incompletos o que tienen esas creencias que nos están impidiendo avanzar en ese aspecto de nuestra vida que afecta a toda nuestra felicidad y por eso es importante que podamos trabajar sobre ello y sanarlo y liberarlo. De hecho, para el healing es importante decirlo, cuando tienes las suficientes creencias ya identificadas, entonces es más rápido que seas un buen manifestador. Porque el healing también es lo que queremos. Desde las ondas terapias, de hecho, trabajo muchísimo con mis pacientes, es enseñarles lo que han deseado. Para esto tenemos que estar libres de creencias limitantes porque cada cuento llegado se ocultan creencias. Oh, espera un momento, Tania, perdona. Me dicen por aquí que sí, que se te escucha trompicones a veces. A ver. No sé si es a la hora de mover tu mano, no sé, a lo mejor el móvil lo recoge porque siento que cuando mueves la mano hay como esos pequeños trompicones. Okay. A ver, ¿me escuchas bien ahí? Sí, a ver, te escucho. ¿Me escuchas mejor? Sí. Perfecto. Bueno, entonces... Repítenos qué decías, por fin. Te contaba que nosotros en Theta Healing cada vez cambiamos más creencias, entonces nos volvemos personas que más rápido la vida de nuestros sueños. Porque detrás de cada situación que no ha llegado a mi vida, se una serie de creencias que no ha permitido que llegue. Entonces, conveniente es cambiar hasta hacer la vida de nuestros sueños. ¿Qué te parece? Pues repítelo de nuevo. No sé cómo hacer porque dicen por aquí también que se te entrecorta. A ver. No sé si te tienes que acercar un pelín más la cámara o no sé. Bueno, ¿cómo me escuchas ahí? A ver, te escucho. A ver, habla, di algo. Hola. Hola, perfecto. Ahora te escucho. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Bueno, pues repítenos lo que nos estabas diciendo tan interesante porque yo no me he enterado muy bien y la gente que nos está siguiendo pues también para que se entere, que nos quede a todos muy claros todo que es un tema muy interesante. Ok, ¿aquí estás escuchándome bien? Sí.
Muy bien. Entonces, quería contarte que la parte que más me gusta de Theta Healing es la parte de la manifestación. Cuando nosotros pedimos un deseo al universo y pues se nos cumple, se nos manifiesta. Ajá. Esa parte se da porque mucha gente me pregunta, ¿por qué hay personas a las que les da más o se les da más fácil el manifestar? La pregunta o la respuesta a esta pregunta es porque hay personas que tienen mayor número de creencias limitantes reemplazadas. Cuando tienes un subconsciente que ya no tiene límites, que ya no tiene tanto este ego de es que es difícil, es imposible, ¿cómo crees? Ya sabes. Eso se logra cuando cambiamos las suficientes creencias limitantes. Eso es lo que quería contarte. ¿Cómo ves? Pues me encanta porque el tema de la manifestación, que lo veremos otro día, bueno, deciros que Tania y yo también pues aportaremos pues de vez en cuando, todavía no sabemos exactamente, no sé si todas las semanas o cada 15 días, pues una aportación y hablaremos sobre temas muy interesantes como esto, ¿no? Y claro, como por ejemplo el de la manifestación que tanto se nos da en estas consultas y en las formaciones. Ahora se te escucha perfecto, así es que no te muevas. me parece bien. A las personas que nos estáis siguiendo, si tenéis alguna pregunta o alguna duda que queráis aclarar, estáis ahora aquí, que os estamos leyendo también, para que, bueno, pues podamos contestaros tanto Tania hoy o como yo. ¿Vale? Perfecto. Bueno, menos también, porque con el tema que hablabas de la manifestación, ¿no? O bueno, también vamos a hablar un poco con estas creencias de conciencia colectiva, que también me interesa mucho, ¿no? ¿Nos podrías poner algún ejemplo de creencias de conciencia colectiva que tanto nos afectan? Qué bueno que mencionas ese tema porque también me preguntan mucho cómo identifico mis creencias limitantes. Tenemos que saber que, como tú dijiste, hay 4 niveles de creencias. Uno de ellos, el que tú estás mencionando, es estas conciencias colectivas o memorias colectivas. Resulta que nosotros compartimos creencias con nuestra familia, con nuestro ADN, pero también con nuestra colonia, con nuestro país, con nuestra ciudad. Entonces, nosotros, por ejemplo, los mexicanos somos muy pasionales. Y entonces tenemos ahí frases que nos duelen, ¿no? Por ejemplo, mencionan a la madre, olvídate, para México es, ay, no me digas eso, ¿sabes? Porque por nuestra sangre corre, pues, ondas ahí de conquista y de cosas que fueron difíciles para nosotros. También viven ahí, por ejemplo, las maldiciones. Es importante decirlo porque las maldiciones y las bendiciones también pesan en nuestro campo energético. Entonces, hay que liberarnos de esas lealtades que tenemos con nuestra familia, con nuestro clan, con nuestro país, para poder ser libres. Nosotros, por ejemplo, como mexicanos, pues se dice una frase muy triste que es: un enemigo de un mexicano es otro mexicano, porque casi no nos gusta o compartimos estas ondas de, pues el otro no puede crecer más que yo, ¿sabes? Sí me gusta ver bien a mi vecina, pero no mejor que yo. Entonces, nosotros por lealtad muchas veces no crecemos en cuestiones económicas, en el amor. Otra de nuestras creencias colectivas es: todos los hombres son iguales. Olvídate, pues imagínate qué vas a salir a conseguir. Entonces, si nosotros hacemos una indagación en esas creencias colectivas y las quitamos, pues imagínate enseñarle a tu subconsciente que es posible, que es seguro y que está bien para ti tener un buen hombre o una buena mujer a tu lado, pues ya la hiciste, ¿no? Entonces, esa es la importancia de las creencias limitantes. Es muy importante. Mira, aquí, por ejemplo, en España tenemos mucho, y esto lo testo mucho en los cursos, que es, tenemos la gran mayoría de la gente, aunque dicen, no, yo no soy racista. El racismo, por ejemplo, es una creencia, ¿no? Por ejemplo, todos los negros son malos. Inconscientemente está ahí, aunque nosotros consideremos conscientemente que no somos racistas. Y aquí hay una creencia en España que es sobre los gitanos: todos los gitanos son malos, porque es una creencia de conciencia colectiva incluso, ¿no? Yo me recuerdo de pequeña, ¿no? Pues tus padres, bueno, antes nuestros abuelos más que los papás, ¿no? Nos decían, cuidado con los gitanos que os roban, ¿no? Entonces, esto va a tu inconsciente y automáticamente cuando se ve, por ejemplo, a un gitano, pues es como, uff, ya te agarras el bolso, ya cuidado, ¿no? Empiezan tus alarmas, cuando realmente pues es otra persona más, cualquier persona te puede robar, no es solo un gitano. O sea que, entonces, por eso que todas estas creencias de conciencia colectiva, o por ejemplo, las creencias colectivas sobre las mujeres, ¿no? O sea que
Por ejemplo, una mujer tiene que servir a un hombre. Es una creencia de conciencia colectiva, ¿no? Esto es lo que... Seguirlo hasta el final, por ejemplo. En México somos muy... Antes los matrimonios sí duraban, pues sí, pero es que antes se soportaba de todo, ¿sabes? Entonces hay que quitar ese tipo de creencias. Ahora que mencionas eso, Ángeles, mucha gente me dice, no, pero es que yo no pienso eso de mi mamá, a pesar de que lo encontramos en la indagación. Por eso es importante que el terapeuta, el Theta Healer, te lleve a checar tu péndulo, porque el cuerpo no miente. A veces nosotros decimos, bueno, algo que me pasa mucho en el consultorio, mira, mi mamá me golpeaba de pequeño, pero yo ya de grande lo entiendo, porque no pasa nada, porque yo también era muy rebelde. Bueno, pero ¿qué pasa si yo le pregunto a tu subconsciente? ¿Qué pasa si yo le pregunto a tu niño interior? Probablemente sigue muy dolido y no ha perdonado a las mujeres, entonces por ende tú llevas creencias misóginas contigo y no puedes tener una relación con una mujer porque no sabes amarle, porque la ves desde el odio. Entonces, por eso es importante que una vez que encontremos las creencias, de todas maneras las comprobemos con el péndulo y de todas maneras, una vez que las hayamos cambiado, volvamos a checar con el péndulo que efectivamente ya se cambiaron. Entonces... Bueno, pues cuenta un poco, o si quieres cuento yo qué quiere decir péndulo para la gente que no sepa qué es. Sí, cuéntanos, por favor. Bueno, nosotros cuando encontramos una creencia la testamos primeramente en el cuerpo. Lo que hacemos es, a través de un mensaje que le damos al cuerpo, a través de la palabra, el cuerpo funciona, o sea, hace un movimiento hacia adelante o hacia atrás, se mueve hacia adelante o hacia atrás como si fuera un péndulo. Es un test muscular que viene de kinesiología y ahí vemos si realmente la creencia está o no. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de la palabra, nosotros estamos dándole un mensaje, o sea, el cerebro tarda unos 3 segundos aproximadamente en recoger ese mensaje y lo lleva al inconsciente, y el inconsciente da esa orden al cuerpo y a partir de ahí se mueve, ¿no? Entonces vemos, un poco, vamos a ver un poco la estructura de cómo trabajamos las creencias, ¿no? Sería de esa persona que viene pues a resolver un miedo, un problema, un conflicto, una enfermedad, y a partir de ahí comenzamos a indagar para ver cuál es la creencia base que está sosteniendo eso, y a partir de ahí testamos para ver si esa creencia está. Si esa creencia está, la quitamos y la reprogramamos en el inconsciente, en ondas zeta, y después la volvemos a testar para ver si efectivamente esa creencia se ha reprogramado. Así es. También es importante mencionar esta parte de por qué en las ondas teta, porque la gente dice, bueno, ¿sabes? Es probable que también teniendo una conversación al respecto de las creencias limitantes, pues cambies algo, ¿no? Porque a nivel conciencia, pues se cambia. Por algo están las terapias que no trabajan en la onda teta, sino en otras ondas cerebrales. Sin embargo, la onda teta lo que hace es que agiliza el proceso. Porque, como les mencionaba al principio, en la onda teta, al hacer nuestro movimiento, nosotros como terapeutas, movernos de onda cerebral, entonces ya estamos en el subconsciente. Me gusta explicar esto así. Resulta que nuestra mente es como un jaboncito y uno quiere pues bañarse con el jabón y dices, bueno, aparentemente funciona. Pero cuando tú te das cuenta que lleva un plástico adherible, ya sabes, que no se nota, cuando tú quitas eso, es como si nos cambiáramos de la onda beta a la onda teta y entonces ya empieza a ser espumita y empieza a funcionar inmediatamente. Así me gusta explicar que la onda teta nos acerca de volada a nuestro subconsciente y eso hace que los cambios, una vez que ocurren, ya se quedan ahí y además ocurren de forma instantánea. Lo que tarda en dejar llegar el cambio es el ego. Precisamente que el ego es todas estas creencias limitantes, lo que pensamos acerca de la vida, pues al final es el ego, ¿no? Entonces cada vez que vienes a una sesión de Theta Healing estás cambiando al ego, estás dándole pues comida diferente al ego y estás aprendiendo maneras diferentes de estar en la vida. Qué bien, qué bien. Y efectivamente, en esas ondas zeta, que es una de las 5 ondas cerebrales que produce el cerebro, ¿no? Esas frecuencias, ahí es cuando estamos, bueno, cuando se generan esas ondas zeta, cuando estamos en la fase REM del sueño, en la meditación, en la hipnosis, es un estado de relajación muy profundo y es cuando el inconsciente está más abierto a recibir aprendizajes y órdenes del consciente.
Por eso tan importante en la técnica que nosotras utilizamos, en este caso Theta Healing, que nos conectamos en ondas Z, porque ahí realmente es cuando el inconsciente está más abierto a hacer esos cambios y de una manera, como tú decías, de una manera instantánea. Y realmente lo vemos todos los días. Sí, claro. Y de hecho, las ondas teta es similar a lo que hacen los monjes, pues meditan por horas y horas y horas para encontrar ese estado de paz. Nosotros lo hacemos en un instante con una indagación en Theta Healing. Entonces, pues imagínate cuántas cosas puedes cambiar en una sola sesión. Pues ahora sí que para lo que nos dé el tiempo, ¿no? Podemos cambiar muchas cositas. Entonces, hablando de este tema, me gustaría mucho, pues la gente que nos está viendo y la que nos va a llegar a ver, porque me he dado cuenta que luego llegan muchísimas reproducciones cuando hacemos lives ya después de esto, me gustaría invitarlos a que conozcan de cerca nuestro trabajo, pues sobre todo la gente que tiene curiosidad, que no lo ha visto. Me encantaría que se acerquen porque pues es importante decir que damos sesiones personalizadas, pero también somos instructoras de la técnica, porque mucha gente nos dice, Tania, pero ¿cómo? Bueno, a mí me pasa, ¿no? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo le hiciste? ¿Tienes que tener un don específico? No. Todos ya tenemos dentro de nosotros, pues tenemos estos 7 chakras y con esos podemos hacer muchas maravillas. Simplemente que ni lo sabemos, que no nos acercamos a esto, que tenemos miedo. Bueno, en fin, ¿no? Pero eso no quiere decir que no lo puedan aprender, así como tú y yo fuimos a la escuela de Theta Healing y seguimos aprendiendo y seguimos capacitándonos todos los días, ustedes también lo pueden hacer. Entonces, a mí me encantaría que la gente que quiera conocer un poquito, pues se acerque y que me cuente que vio el live y, ¿por qué no? Le voy a dar un 50% de descuento en la primera sesión, para que vean de qué se trata esta onda. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Ahí vamos a ofrecerlo. Me parece. Es muy importante porque realmente nos estamos dando cuenta y a lo largo de todo este tiempo, hace muchos años que comenzó, cuando comenzamos a trabajar a otros niveles, la gran mayoría de las terapias trabajaba sobre el consciente, pero nos hemos dado, y sobre todo sobre la parte más emocional, que es la más densa, pero nos hemos dado cuenta que el inconsciente dirige más del 90% de nuestra vida y que realmente ahora movemos, somos energía cuántica, somos partículas, ¿no? Y entonces es importante que sepamos esto, que lo necesario que es la reprogramación del inconsciente y sobre todo el conocimiento de lo que te está pasando en estos momentos. Porque muchas veces, yo siempre le digo, ¿no?, a los clientes que vienen a consulta, creo que lo peor que vivimos es la incertidumbre. Cuando tenemos un problema, cuando hay algo que está pasando en nuestra vida y no sabemos cómo resolverlo, pero sobre todo no sabemos qué está pasando. Esto es lo que más genera incertidumbre. De esta manera, pues es decir, voy a ver qué está pasando. Cuando yo ya sé qué está pasando, puedo empezar a resolver, pero si no sé qué está pasando, me puedo volver loca, que no hay manera. Entonces es muy importante que nos conozcamos a nosotros mismos y afortunadamente cada vez hay más herramientas con las que podemos trabajar y herramientas que indudablemente trabajan a unos niveles muy rápidos, como en este caso, por ejemplo, esta técnica que utilizamos tanto Tania como yo. Claro. Además, ¿sabes qué? Yo creo que ya es momento, todavía estamos como muy cerrados, aunque cada vez menos, en este despertar de conciencia. Yo creo que estamos muy, muy a tiempo, ya es momento de darle lugar a la energía. Porque como bien dices, todavía se trabajaba a niveles muy, muy superficiales, digámoslo así. Claro que muchas personas decimos, bueno, ¿por qué me pasa esto? O sea, ¿cuál es el trasfondo? Y yo creo que el trasfondo está en la energía. Entonces creo que es el momento perfecto de darle este lugar a la energía y que sepamos que sí tiene que ver, que claro que cuando un lugar está sucio, cuando está lleno de energías negativas o que me están impactando o que yo traigo cargando desde la infancia muchas energías negativas, pues eso, aunque yo cambie lo que cambie, si no cambio mi energía, pues los cambios no se van a dar como tal, ¿no? Y quizá vuelva al mismo lugar una y otra vez. Entonces es momento de revisar todos los aspectos del consciente y del subconsciente, y qué mejor que con Theta Healing, que es maravilloso. Claro, el observar qué patrones repetitivos estamos haciendo. ¿Por qué? Porque está sostenido por una creencia y hasta que no quitemos esa creencia, ese patrón va a seguir repitiéndose y repitiéndose. ¿No? Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, este que es el del dinero, que tanto ¿no? ¿Cuánta gente nos viene con este tema, ¿no? Y ya así como un poco de puntualización así ya para terminar.
de muchas veces desde Ángeles, a mí me viene y dice, Ángeles, es que no hay manera, hago mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo y nunca tengo dinero. ¿Qué está pasando aquí? Primero, tienes que saber que ya desde la verbalización, o sea, quién o de dónde sacamos o quién nos enseñó que el dinero se consigue a base de sufrimiento o a base de lucha, porque el dinero es una energía, así como el amor. Entonces, si estamos luchando por conseguirlo de entrada, ya hay una creencia limitante. Entonces, es importante que en la verbalización está lo que traemos dentro. Así que creo que podríamos empezar por ahí. De hecho, bueno, en nuestros cursos que las dos hacemos, precisamente acabamos con ese tipo de creencias y acabamos y hacemos descargas para que la gente sepa que se puede vivir de maneras diferentes. Entonces yo creo que es el momento, ya hay que darle. De hecho, yo estoy por lanzar un reto que ya quiero platicártelo para quizás hacerlo juntas porque sé que te va a encantar, de estos tópicos que la gente tiene como, bueno, es que es el amor, pero es el dinero, pero es que no fluye, pero es que es la energía. Entonces, lanzar un reto de acabar con todos esos tópicos de mala energía y de malas rachas para que la gente vea un poquito de cambios. Creo que estaría, o un muchito de cambios, creo que nos vendría bastante bien. ¿Qué te parece? Yo me apunto al reto. ¿Verdad que sí? Estaría increíble hacerlo. Ya sabes que me apunto al reto, por supuesto, sobre todo para mí, creo que una de las enseñanzas más importantes que he aprendido en esta vida y sobre todo al utilizar esta técnica es el que somos creadores de nuestra propia realidad y que lo generamos. Entonces, sí, yo creo que mi vida es fácil y sencilla, la voy a crear como fácil y sencilla. Pero si yo tengo esa programación de que mi vida tiene que ser a base de esfuerzo, de sufrimiento, que tiene que ser todo difícil, eso es lo que crearé. Y desde aquí es lo que trabajamos, el que nosotros tenemos ese poder de transformación y podemos cambiar nuestra realidad. Y una cosa muy importante, podemos cambiar el pasado. Así es, exactamente, porque cada creencia limitante que cambiamos, pues ya desanclamos nuestra historia de este dolor, pero también liberamos a nuestras generaciones venideras y a las que ya pasaron por el sufrimiento, porque entonces estamos cambiando nuestra historia. Cada creencia limitante que cambiamos, estamos cambiando nuestra historia. Entonces es una manera muy bonita de ayudarnos hasta en nuestro mismo clan, ¿sabes? Entonces, me parece increíble lo que estás diciendo, me gusta. Es más, me vuelvo a enamorar de Teta Healing en cuanto te escucho. Somos un poco frikis. Sí. ¿Cómo ves? Bueno, querías puntualizar más antes de marcharnos y ya, bueno, pues si alguna persona quiere preguntarnos algo, es el momento que lance la pregunta ahí en el chat y si no, pues un poco despedirnos y cerrar, porque bueno, pues como antes Tania ha lanzado ese reto, nos veremos por aquí muy a menudo hablando sobre distintos temas que nos preocupan y que, bueno, trabajamos con ellos todos los días y lo importante en este momento es ayudar a elevar esa energía, esa frecuencia de energía que en estos momentos está un poquito bajita, pero que las personas que están ahí trabajando y que estamos trabajando a tope, pues subimos. Entonces, es importante que subas tu energía para que vivas como realmente tú quieres vivir y, sobre todo, como te mereces vivir. Claro, es el nivel de conciencia lo dice todo, la vibración. Entonces, tiene un sentido mucho más profundo el que se dice por ahí, que todo es cuestión de actitud. No, todo es cuestión de cambiar creencias limitantes. Entonces, pues nada, yo creo que a mí lo que me resta decir es invitarlos pues a que nos sigan a las dos, porque pues las dos somos instructoras, cada una también tiene otras cuestiones ahí muy interesantes que trabaja, entonces por ahí vamos a estar poniendo y colgando pues cuando tenemos cursos, qué más ofrecemos. Entonces es importante que si a ti te llamó la atención esto que nos estás viendo, pues, o a alguien crees que le pueda servir, pues yo creo que es el momento. Por ahí síguenos y vamos a estar pues muy al pendiente de ustedes. Me encantaría que nos sugieran a las dos, a cualquiera de las dos, qué temas les gustaría que toquemos respecto a la energía y al cambio de creencias, y nosotros pues aquí lo traemos, pues no sé, como tú dijiste, tal vez cada 2 semanas, no lo sé, pero ahí les estaremos informando, ¿va? Estaremos ahí fluyendo y efectivamente pues el estar conectadas y el estar conectados con todos vosotros porque esto también nos ayuda muchísimo y entre todos podemos crear esa comunidad de frecuencias muy altas. Así es, que es lo que más nos gusta.
Pues muchas gracias, Tania. Un Muchas placer. gracias a todos los que nos habéis escuchado y todos los que nos vais a ver posteriormente, que yo sé que hay gente que está muy interesada en el tema y no se ha podido conectar, pero de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por este ratito que sabes que siempre nos encanta. Es un placer, me encanta que se repita muchas veces, por favor. Pues un besito muy grande y un abrazo para todos y hasta pronto. Gracias. Abrazo de Adiós. luz. Gracias.